Alabado sea tu nombre. Gloria a Jesús, aleluya. Vayan compartiendo con sus familiares y sus amigos. Hoy hay un tema muy edificante que Dios me dio a mi espíritu cuando venía. Glorificado sea tu nombre. Vayan compartiendo, entrando y compartiendo. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga, Claudia. Gloria a Jesús, aleluya. Estoy dando una porción de la palabra. Dios le bendiga a Giovanni. Dios le bendiga a cada persona que se están conectando en esta noche. Vamos a estar orando para así empezar. Entonces, vamos a orar para empezar el mensaje de esta noche. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, tú eres grande, Señor. Grande tus misericordias y tu maravilla, Padre. Tú eres grande, poderoso, Padre amado, Rey eterno, Rey de reyes, Señor de señores. Para el Espíritu Santo de Dios, que sea tú partiendo esta palabra, sea tú quitándome a mí, poniéndote tú, Espíritu Santo, conforme a tu palabra, conforme a tus dichos, Espíritu Santo de Dios, que sea tú hablando al público que nos escucha en esta noche. Espíritu Santo, glorifícate de una manera muy especial. Vamos a hablar con el tema venciendo los deseos de la carne. Vamos a ser más específicos en esta noche, porque hay un punto que quiero tocar, y vamos a leer en Santiago, capítulo 4, de versículo 1 en adelante. Vamos a estar leyendo en Santiago, capítulo 4, verso 1 en adelante. Vamos a estar leyendo la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dicen así: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestro deleite. Oh alma adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Vamos a estar hablando. Mira, Jesús, cuando a sus discípulos él mismo le enseñaba, primero él lo disciplinaba para que sepa cómo comportarse, cómo hablar, cómo expresarse. Porque dice Santiago que cuando nosotros tenemos dominio propio entre el cuerpo, dominio propio, y nosotros tenemos que tener algo que es la educación. Y tenemos que tener educación. El cristiano debe ser disciplinado, porque cuando Jesús, algo que le enseñaba, no solamente le enseñaba por la palabra, le enseñaba más conductas, sino también lo disciplinaba. Para que sepa expresarse, sepa cómo conducirse cuando está delante de una persona o de una multitud. Pero cuando nosotros andamos también y decir, Señor, úsanos, pero no le decimos al Señor que nos des disciplina. Porque la disciplina es que te hace hacer un verdadero cristiano. Porque la disciplina viene con los frutos espirituales. Los frutos espirituales es lo que también te educa. Porque te enseña a ser templado, a tener paciencia. Porque hay muchas personas que están muy desesperados a que Dios lo use. Pero dice el Salomón, decía que todo bajo el sol, todo tiene su tiempo.
Entonces hay tiempo de tú predicar la palabra de Dios, hay tiempo de tú transmitir, hay tiempo de tú ver que si la gloria de Dios se descienden de ti, porque cuando hay tiempo para todo, hay tiempo para reír, dice el rey Salomón, hay tiempo para reír, hay tiempo para disfrutar con su pareja. Me bendiga más mucho, Eduardo. Y también nosotros debemos de entender algo, que nosotros debemos de amar y desear los frutos espirituales, porque los frutos espirituales es lo que te da disciplina. Los frutos espirituales te lo da el hermano que te queda al lado, porque por eso tengo que ver mucho en un cristiano que siempre para solo, en la soledad, metido en secreto, dice que mejor se sienta mejor estando solo que dentro de la multitud, dentro de la persona. O sea, esos no me deben entender, porque el mismo Jesús, la multitud seguía a Jesús, no Jesús que seguía a la multitud. La multitud se reunía cuando amanecía, cada día que amanecía, se reunía donde estaba Jesús, y la multitud iban y lo seguían. Y él le enseñaba, él exhortaba a la multitud, y él siempre estaba dentro de la multitud. Entonces, en cada sitio que iba Jesús, siempre estaba rodeado de personas, rodeado de gente, porque el que hace una persona, un verdadero cristiano, es tu hermano que te queda a tu lado. No el que está en Guachupita, no el que está en Estados Unidos, no el que está en otros países, sino el que está rodeado de ti. Los que están rodeados de ti es lo que te van a disciplinar, es lo que te van a enseñar, lo que te van a pulir para que puedas ser un verdadero cristiano. Porque no es todo mundo que es evangélico. Porque el evangelio es buena nueva de salvación, no de mala nueva. El evangelio es para restaurar a otro, aquel que se cayó, aquel que está en el suelo. No es para criticarlo, murmurarlo, sino para levantarlo, para restaurarlo. Porque hay un ministerio que era el ministerio de la reconciliación. Porque no es todo el mundo que posee ese ministerio. No todo el mundo que está en ese ministerio de reconciliación, reconciliar a otro. No solamente, porque cuando Saulo, antes de llamarse Pablo, él persigue a la iglesia, él destruida. En vez de restaurar, él destruida, pero cuando se encontró con el mismo Jesús, él le llegó a entender su diseño, que fue originalmente desde la fundación del mundo. Me explico. Cuando tú tienes un encuentro con Jesús, hay cosas que de ti, dentro de ti, mueren automáticamente. Nosotros debemos desear un encuentro con Jesús. Por lo menos una visitación que le dio Jesús a Zaqueo. Cuando le dijo que es necesario posar sobre su casa. Pero hay una visitación que también de Jesús que también te transforma. Porque en la visitación de Jesús a Zaqueo transformó a Zaqueo su vida. Entonces, no solamente una visitación. Tiene que ser que Jesús viva contigo. Que siempre comparta contigo. Que siempre esté contigo, porque no todos estamos disciplinados, no todos estamos para comportarnos delante de una persona, porque ahí la peor, Dios te va a probar es cuando tú estás rodeado de personas, no cuando tú estás encuevado, porque cuando el pueblo de Israel se dispersaba, andaban en cuevas, se encuevaban, porque hay personas que les gusta estar más encuevados, tienen 10, 15, 20 años, metidos en la cueva, pero cuando salen no se ve lo que buscó de Dios, de esos años que tienen, porque tenemos que tener algo que es la evidencia. En este tiempo se usa la evidencia, que es la señal y los prodigios de parte de Dios, porque dice: el que cree en mi nombre, dijo Jesús, el que cree en mi nombre harán señales y prodigios. Para los que son incrédulos, para los que no creen con palabras, creerán con las señales. Porque las señales son para las personas incrédulas que no creen. Esas personas que son incrédulas es que Dios te va a usar a ti para que tú hagas un milagro encima de él. Para que veas que hay un verdadero Dios que existe. Entonces, pero debemos de saber algo que es la disciplina. La disciplina es que tu pastor te disciplina, te enseña, te exhorta, te dice lo que es necesario. Porque cuando nosotros nos aferramos a Jesús, algo que Jesús enseña, que es lo primordial, como yo le dije, te disciplina. Porque tenemos que ser disciplinados, para someter los deseos de la carne, debemos de ser disciplinados, debemos de que la carne muera y el espíritu crezca. Cuando tu espíritu crece, tu ministerio crece y tu carne mengua. Pero cuando tu carne crece más que tu espíritu, tu carne domina tu espíritu. Entonces debemos de entender, debemos de buscar a Dios cada día más. Porque con la búsqueda que nosotros andamos y buscamos la cobertura de Dios, buscamos siempre a Dios mucho a cada rato, entonces la carne va muriendo y tu espíritu va subiendo. Cuando nosotros empezamos a buscar de Dios, hay cosas que Dios mata dentro de ti.
Porque hay una sangre, un ADN de Adán, adámico, que es el pecado adámico que hay dentro de ti. Solamente con la Santa Cena también se rompe, también se contamina, se limpia y te purifica. Pero cuando nosotros nos aferramos solamente a esta tierra y no buscamos el reino de Dios, entonces vamos a más carne que espíritu. Entonces debemos ser, porque dice que el verbo se hizo carne, y la carne era el verbo, que era Jesús. Jesús se hizo, Jesús es el verbo, Jesús es el principio y el final. Y ese Jesús se hizo carne para morir por ti y por mí. Pagó en la cruz, pagó por ti y por mí el pecado adámico, que había un pecado por descendencia que vino. Por eso que Sodoma y Gomorra habían niños que murieron, porque estaban contaminados de ese pecado, estaban contaminados del pecado, y por eso Dios mató a Sodoma y Gomorra, porque el pecado llegó a la presencia de Dios. Es tan fuerte que llegó a la presencia de Dios. Dios mandó a matar a Sodoma y Gomorra. Pero te voy a decir algo: antes de que Dios quemara a ese pueblo, quemara a Sodoma y Gomorra, primero lo consultó con Abraham. Porque cuando el hombre está conectado con Dios, antes de Dios hacer algo, Él lo comunica a sus profetas para saber lo que se va a hacer y advertir al pueblo cuando viene algo, un catástrofe o algo para un país. Entonces, cuando una persona no está conectada con Dios, está ciego. Porque tenemos que estar conectados 24/7. No tenemos que estar desconectados ni un segundo, ni un minuto, ni por 10 años. Porque hay personas que dejan el ministerio profético que tienen ellos, lo dejan colgado en un ropero. No es así. Es que tú tienes que cargar con tu ministerio todos los días, hora, segundo, mañana, porque tú no sabes a qué hora te van a necesitar. Porque a Jesús llegaban la gente, la multitud, de repente, ante Jesús, y sin darle la hora exacta de llegar. Si ellos llegaban de repente para escuchar a Jesús, hablarle a Jesús, porque Jesús siempre estaba conectado. Que es una de las cosas que tiene perfección en un cristiano, es la búsqueda de madrugada. Cuando tú oras de madrugada, ahí tú te conectas con Dios. Porque cada vez que hay personas que están durmiendo y hay personas que están velando de rodillas. Por eso el que no es normal de esta tierra siempre está orando de madrugada. Porque tú no puedes ser normal igual que el otro, no. Porque tú eres un hombre sobrenatural, no un hombre natural. El hombre natural duerme la noche entera, acostado en una cama. Pero el hombre sobrenatural busca a Dios de madrugada. Todos los profetas y todas las personas de la Biblia buscaban a Dios de madrugada. Cuando tú buscas a Dios de madrugada, hay algo que se muere dentro de ti. Porque dice el apóstol Pablo: estamos caminando a la estatura del varón perfecto. Pero tú sabías que Pablo, en una dimensión tan profunda, que él dijo eso en una dimensión tan profunda, y tenía ya varios años en el evangelio, y él dijo: estamos caminando hacia la estatura del varón perfecto. Él sabía que todavía no era perfecto, porque hay que entendemos cuando tenemos 2 o 3 versículos en la cabeza, nosotros cuando tenemos 2 o 3 versículos en la cabeza ya somos perfectos. No es así. Es que el hermano que está acá a tu lado es el que te va a perfeccionar día a día. Él es el que te va a quitar las cosas que tienen mal de ti, para que el fruto espiritual se forme en ti, para que la paciencia. Hay personas que te van a desesperar, que Dios lo tiene para eso, para que te desespere, para ver cómo tú vas tu paciencia y cómo va tu desesperación. Pero cuando nosotros hablamos y entendemos algo, que es la cobertura, cuando bajamos la cobertura de Dios, nosotros vamos en victoria, porque hay personas que tienen la bendición en la mano, y cuando hacen un disparate con cualquier cosita que hagan, plan, se le va la bendición de la mano. Por una bendición que la tienen en sus manos, que le más falta manifestarse, entonces esa bendición se va. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios la bendición de Dios no tiene que ver con el pecado. Cuando tú haces algo ilícito que no le gustó a Dios, esa bendición se devuelve. Entonces, por eso que hay personas que viven siempre en miseria. Tienen la vida entera viviendo en miseria. Y es que hay un espíritu de miseria que lo siguen a ellos en su vida entera. Porque cada vez que Dios quiere bendecirlo, hay algo que ellos hacen indebido. Y entonces cuando tú haces algo indebido, entonces la bendición se aleja. Porque tenemos que hacer algo, que debemos de entender algo, que nosotros tenemos de hacer las cosas bien delante de la presencia de Dios. Y el Espíritu Santo es el que nos guía a toda justicia, a toda verdad.
Cuando tú vas a hacer alguna decisión que tú tomas, tienes que consultárselo con el Espíritu Santo. Para que el Espíritu Santo te diga si es aceptable delante de la presencia de Dios lo que tú estás pensando, o la idea que tú tienes, o los proyectos que tú tienes, a ver si Él le interesa, a ver si está al agrado de Dios. Porque hay cosas que pensamos que no está al agrado de Dios. No. Porque Samuel, cuando fue a ungir a David, él vio a Eliab, al más grande, y él pensó que era ese el que va a ser ungido. Y Dios le dijo que no es ese. Dios dijo, no vea el corazón de la persona. Cuando tú aprendes a discernir espiritualmente, tú discernes el corazón de la persona. A ver quién está apto para hacer la voluntad de Dios y quién no está apto para hacer la voluntad. Porque hay personas que tienen el corazón sucio, porque primero Dios te limpia por dentro para reflejar lo que hay dentro de ti, lo refleja por fuera. Por eso que con tu conducta, tu disciplina es que te limpia, que te purifica. Porque cuando Jesús nomás que se enfocaba más con los discípulos, era disciplinarlos para que puedan tener un mejor vocabulario, un mejor habla, un mejor lenguaje. Porque cuando nosotros andamos en que ese Señor que nos busque, que hacemos el milagro, pero no entendemos y no queremos la disciplina que Dios quiere darnos. Entonces cuando yo te quiera disciplinar, hay un proceso de disciplina. Nadie disciplina de un día para otro. No, nadie disciplina de un día para otro. La disciplina cuota proceso y tiempo y sacrificio de tu parte. Porque si tú no quieres que Dios te discipline, entonces te va a ir del evangelio. Entonces cuando tú quieres durar en el evangelio, tú quieres hacer la voluntad de Dios, tienes que aceptar la disciplina que Dios quiere darte. Porque a veces nosotros aceptamos la disciplina que Dios quiere darte por la bendición, sí la queremos tener. La bendición, la propiedad de Dios, sí la queremos hacer. Pero hay cosas que hay que sacrificar. Hay cosas que hay que dejar. Porque cuando no estamos nada más solamente en reflejarnos algo por fuera, donde por dentro no es así que estamos. Entonces tenemos que decir, Señor, que nos limpie del corazón. Porque dice que la abundancia del corazón abra la boca. Cuando nosotros nos enfocamos que Dios nos limpie el corazón, nos limpia el corazón, las cosas van en bendición a bendición. Porque tú tienes tu corazón descontaminado, no contaminado, sino descontaminado, limpio, donde puede la presencia de Dios morar en ti. Porque dice que el Espíritu Santo no mora en templos sucios. O sea, en templos sucios no solamente es la sociedad. Cuando tú barres una casa, cuando tú barres la iglesia, no solamente es sucio de eso, sino también sucio espiritualmente, que es también la envidia, el rencor. Todo eso te daña el corazón. El egoísmo, la arrogancia, todo eso te daña el corazón. Entonces cuando nosotros nos enfocamos a que Dios nos limpia, que nos purifique, así mismo es. Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Oye, ahí lo dice claramente. Saca lo bueno del tesoro. Oye, según tu comportamiento, según cómo tú caminas, cómo tú te expresas, es como tú estás en tu corazón. Porque tu corazón, si manda la maldad que tú vas a hablar, maldad que tú vas a maldecir. Por eso que el cristiano no puede estar maldiciendo. El cristiano está hecho para bendecir, no para maldecir. Aunque dijo Jesús, al que nos persigue y nos ultraja, bendícelo. No le dijo que lo maldiga. Bendícelo. Para que llegue llegar a entender algo que es sobrenatural. Mira, cuando nosotros nos enfocamos en el ministerio, nos enfocamos en las cosas espirituales, nos enfocamos puramente en el reino de Dios, las cosas fluyen solas automáticamente. Porque Dios lo que quiere es la obediencia más que el sacrificio. Hay muchas personas que están sacrificando demasiado, pero no tienen obediencia delante de la presencia de Dios. Eso no es válido. Tú puedes sacrificar lo que tú quieras. Pero si no tienes obediencia, no te evita que no va. Primero tienes que tener la obediencia. Dice que es mejor la obediencia antes que el sacrificio. No estoy diciendo que porque sacrificar es bueno tú ayunar, es bueno tú meterte en silencio. Pero primeramente, antes de sacrificar, antes de sacrificarte, primeramente tienes que tener obediencia ante la presencia de Dios. Ser obediente. Hacer la voluntad de Dios. Donde Jesús triunfó en su ministerio es porque tuvo la obediencia ante la presencia de Dios, de su Padre. Y dice, si es por mí, pasa de mí esta copa. Pero si es tu voluntad, no la mía. Jesús estaba bajo la voluntad de Dios, de su Padre. El mismo Jesús, ahora que somos nosotros que no tenemos que... Dime, hay cosas que nosotros tenemos que dejar. Sacrificar lo que tú amas. Dile a Abraham, tuvo que sacrificar a Isaac para que Dios pueda darle la ascendencia. Pero si él no sacrificara a Isaac,
Dios no le iba a dar descendencia porque estaba en desobediencia. Entonces, Abraham entendió algo, que algo que captó en su mente es que la obediencia va primero. Captó, él mismo Abraham captó, dijo, mejor ser obediente más que sacrificar. Dice que sus obras, juntamente con el sacrificio que él hizo, con su fe y las obras que él hizo, son justificados y se llamó padre de multitud, o sea, se llamó padre de la fe. Entonces, nosotros debemos de entender y de saber, es hacer la voluntad de Dios. Porque nosotros debemos de sacrificar. Hay cosas que debemos de sacrificar. Sacrifica tu becerro. Un becerro puede ser cualquier cosa que tú amas, que tú estás pegado, que tú estás aferrado. Pero tienes que sacrificar, el tiempo de sacrificar. Porque hay algo grande dentro de ti que Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida. Pero ¿cómo Dios va a hacer grandes cosas en tu vida si tú todavía no estás sacrificando lo que Dios te mandó a sacrificar? No sea un Saúl. Saúl, Dios le mandó a sacrificar algo y nosotros debemos de entender algo. Y es sacrificar lo que nosotros amamos. Ese sacrificio que coge Dios. Mira, yo he visto testimonios de brujos, de personas que estaban en la brujería, que yo he escuchado, porque yo no he entrado en yo soy brujería, yo no he entrado nunca. Pero lo que yo he escuchado, había brujos que iban a vender a un pariente, de otro brujo. Una gente había un testimonio que escuché, que fue a vender a un pariente. Y el brujo dijo, es que tú no lo amas, tú tienes que amarlo primero, para que sea un sacrificio y yo cogerlo. Porque hasta Satanás coge lo que tú amas. Hay brujos que sacrifican lo que él ama para obedecer a Satanás. Y ahora, tú evangélico, que tú estás dentro del camino de Dios, tú no quieres sacrificar ni una guayaba. Debemos de entender y de saber y de sacrificar lo que nosotros queremos. Y dice, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo sacrifique? Y yo te voy a decir. Porque Dios le dijo a Abraham que sacrificara a Isaac. Yo me imagino que Abraham le preguntó a Dios. Entonces debemos de sacrificar para ver la gloria de Dios manifestada sobre uno. Porque hay cosas que Dios quiere depositar en ti, grandeza, pero hay unción demasiado, unción potente, y por tú no sacrificar lo que Dios te mandó a sacrificar, no te lo va a dar. Porque primero tienen que entregar, antes de Dios entregarte algo. Nosotros nada más queremos que Dios lo entregue, pero ¿cuándo tú vas a entregar a Dios? Después está una alabanza. Hay personas que en el culto, para alabar a Dios es un lío. Tienen que mandarlo a alabar, para poder alabar a Dios, glorificar a Dios. Porque el culto somos nosotros que lo hacemos. No es Dios que nos hace culto a nosotros. Nosotros hacemos culto para Dios. Nosotros alabamos a Dios, para que el poder de Dios se manifieste. Y pero ¿cómo que el poder de Dios se manifieste donde tú no quieres alabar? Donde tú no quieres, cuando te corrijan, no quieres cambiar. Por eso la disciplina es algo cuando tu maestro, cuando tu pastor te diga algo, que tú tienes que sacrificar, tienes que quitar cosas que de ti, que no es debido de la presencia de Dios. No te quilles, no te enojes por eso. Dice la palabra de Dios que la ira del hombre no obra la justicia. Entonces, ¿cómo tú crees que Dios haga justicia por ti si tú te irás a cada rato? Si tú te enojas cada rato, si tú cada rato reprochas cualquier cosa que esté pasando. Mira Job, lo que pasó. Murió los hijos. Dime tú, se volvió pobre. Un hombre que era millonario volvió pobre. Enfermedad, tenía una plaga encima. Oye, no hay todo después de Job que pasó. Y Job pasó. Y él sabía que desde el polvo, sabía que desde el polvo Dios lo iba a levantar. Pero nunca maldijo a Dios. Pues hay personas que cuando le pasan algo, cuando le deben 500 pesos, cuando le quieren pagar, ya están poniendo su cara. Dice, el que te toma a ti de prestado, no se lo rehúse. Deja que esa persona sea que Dios le mueve la conciencia y va y te pague. No sé, porque Dios me metió por ahí. Hay alguien que por ahí que le prestó a un dinero y lo está atacando. Porque dice la palabra de Dios, dice que si tú le dejas que de ti cojan prestado, si coges prestado, de ti no se lo rehúse. Entonces lo que sea Dios que le revuelva la conciencia para que Él te devuelva el dinero que tú le prestaste. Pero no se lo pidas tú. Hay cosas que debemos sacrificar. Para uno ser grande en el reino de los cielos, dice Jesús, hay que ser como un niño. No como un niño que tiene que ser como un niño físicamente, no, inocentemente, con la inocencia.
Porque la dichosa del niño, aunque lo corrían, van de su padre y lo abraza. Pero hay personas que cuando Dios lo corrige, se quilla con él. Se quilla con Dios. No, Dios no tiene que hablarme así, ¿no? Dime tú, como que tú eres papá de Dios, tú no eres papá de Dios. Dios es tu padre. Y si te corrige, dice que el padre al hijo a quien ama corrige. Y si corrige, bienaventurado. Oye, bienaventurado, tú si Dios te corrige a ti, bienaventurado. Porque cuando nosotros Dios nos corrige, ponemos la chimba así como un elefante. No, nosotros tenemos de saber algo, mis hermanos. Que cuando el motivo que Dios nos ama y somos hijos de Dios, la primera señal es cuando Dios te corrige. Pregúntale a Saúl, Dios no lo corrigió por ningún lado. Después que se besó a Dios, Dios no lo corrigió por ningún lado, no habló por ningún lado. Y él buscaba para donde Dios le hablara y por ningún lado Dios le habló. Ya Dios lo hubiera desechado. Entonces no busques que Dios te deseche. Si Dios todavía te corrige es porque te ama. Hay tiempo de que te arrepientes y de que vuelva al camino de Dios. Ah, mira, como dice ahí, hermana Nancy, mira cómo puso Proverbios 3:12, porque el Señor a quien ama reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. Oye, que Dios te se deleita contigo. Para que tú veas. Entonces Dios hace grandes cosas en nuestra vida, nos transforma, nos transforma, nos saca de ese lodo cenagoso, de ese lodo purtefrato que estamos abajo y nos limpia y nos dan una nueva criatura aquí en el camino. Y tú te quedas con Dios porque una cosita te contesta. Porque si tú quieres ver gloria, quieres ver victoria, no hay victoria sin proceso, mi hermano. Dios te va a procesar. Todo el que venga aquí al camino, Dios lo va a procesar. Tú vas a tener que pasar un desierto obligatoriamente. O preguntarle a Moisés que tuvo que pasar un desierto. Él duró 40 años primeramente con ese desierto. Y luego Dios lo metió por el mismo desierto, lo metió 40 años más. Y tú Dios, porque Dios te metió 2 años, 3 años, 4 años, ya tú estás con tu cara. Entonces, si Moisés, que duró 40 años al principio, después Dios lo metió con el pueblo de Israel 40 años más en el desierto. ¿Y por qué a ti no te pueden meterte en un desierto por 2 o 3 años, 5? Y ya te queda. Entonces, nosotros debemos de entender, mis hermanos, que cuando Dios nos corrige es porque nos ama. Porque debemos de disciplinarnos más. Tenemos de tener más educación. Porque nosotros no somos normal. Somos hombres y mujeres sobrenaturales. No puedes comportarte como un hombre natural, como un hombre del mundo. Mira cómo dice aquí. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestra pasión en la cual combatéis en vuestros miembros? Oye, que los deseos de la carne de tu cuerpo que vienen, de tu carne, esos deseos se despiertan y esos deseos que tienen que morir. Es el viejo hombre que tiene que morir de ti. El hombre viciado a las cosas que cuando estaba en el mundo, que lo que está en el mundo, no queda tú traerlo aquí en el Evangelio. Si Dios te quitó las cosas aquí, lo que tú hacías en el mundo, te lo quitó aquí, bienaventurado. Porque Dios te está limpiando. Porque no hay cosa inmunda y no entra pecado en el cielo. Si usted quiere salvarse, usted va a tener que ser purificado, limpiado y lavado con la sangre de Cristo. Mis hermanos, nosotros debemos de entender algo, que cuando Dios nos habla, porque no es a ti solamente que te habla, también a mí. Porque soy el que te dando el mensaje y también Dios me está corrigiendo a mí, no solamente a ustedes. Porque cuando Dios habla a través de un predicador, a través de un profeta, le habla a ustedes. Y también al profeta Dios le habla. Al primero que le habla es el profeta, el primero que confronta a Dios es el profeta. Antes de mandar la palabra. Oye, antes de mandar la palabra a Dios confronta al profeta. Entonces debemos de manejar nuestra conducta. Nosotros debemos de soltar y coger la disciplina. Porque hay personas que no quieren coger la disciplina que le da el pastor. El pastor está ahí para enseñarte e instruirte en el camino. Es para enseñarte cómo debes de caminar, cómo debes de comportarte. Propóselo a Jesús. Jesús era maestro, Jesús era pastor de ovejas. Entonces Jesús también enseñaba a sus discípulos. Lo primero que enseñaba era la disciplina para que se sepa comportarse. Entonces debemos de entender, mis hermanos, es que nosotros debemos de tener disciplina. Porque Dios te va a llevar en sitio de alta categoría. Entonces una persona no puede comer, si nada más come con cuchara, no puede comer con cuchillito en un restaurante.
lujoso, si nada más te gustaba comer nada más en cuchara. Porque Dios te va preparando aquí, porque Dios te va a llevar a sitios importantes, a sitios de mucha influencia. Y debemos de entender y activarnos nosotros, y debemos de saber y coger la disciplina que tu pastor te da. Hay que cogerlo, mis hermanos. Si queremos nosotros salvarnos, hay que coger la disciplina. Entonces la quejadera debemos dejarlo atrás, de tanto quejarnos. Porque Dios quiere hacer grandes cosas sobre tu vida. Aquí hay personas que van a salir por televisión. Hay personas que van a salir por transmisión de YouTube. Hay personas que van a predicar, van a impactar naciones. Pero es necesario que Dios te discipline. Es necesario que tú coges la educación que Dios quiere darte. Porque en una universidad, mira, el templo, la iglesia somos nosotros. El templo es una universidad donde te enseñan, te instruyen a cómo tú comportarte, a cómo tú expresarte, a cómo tú predicar la palabra de Dios, a cómo tú saber cómo tienes que hablarle a cada persona. Todo eso Dios te enseña. Por eso que tenemos el Espíritu Santo que nos guía a toda justicia, a toda verdad. El mismo Espíritu Santo es que te va a enseñar y te va a decir lo que tienes que hablar, lo que tienes que decir. Debemos de coger nuestra práctica, porque mira, los deseos de la carne deben de morir en nosotros. Los deseos de la carne tienen que morir día a día. No tenemos que estar pendientes de los deseos de la carne. Vamos a dejar el afán de esta tierra, porque no somos peregrinos de esta tierra. No somos nosotros para vivir aquí la eternidad, no. Nosotros somos peregrinos aquí en esta tierra. Nosotros vinimos por un propósito de Dios, a cumplir el propósito de Dios, de parte de Dios, no para que tú te cotejes y quieras quedarte aquí. Porque hay personas que Dios va a mover. Hay personas que Dios va a mover a sitios. Y no es para vivir en un sitio, sino que Dios lo manda para Estados Unidos. Hay personas que van para Colombia, otros para República Dominicana, para sitios ilegales, para sitios para que predique la palabra de Dios. Porque Dios te está preparando, te está capacitando para poder llevarte a las naciones. Pero primero debemos de entender algo, coger la disciplina, no quillarnos, no enojarnos, no ponerle otra cara como que le ven a nosotros y no pagamos, no. Nosotros debemos de entender, mis hermanos, que debemos de que la carne muera y el espíritu crezca. Si tu espíritu, oye, tenemos dos identidades, el hombre espiritual y el hombre físico. Cuando nosotros entendemos del hombre espiritual, suelta y mengua la carne y los deseos de la carne. Pero si agarramos el hombre físico, van a subir la carne. Porque nosotros debemos entender que crezca el espíritu, no la carne, para que los deseos de la carne mueran. Porque dice que la sabiduría de esta tierra es terrenal, animal y diabólica. La sabiduría de esta tierra no es buena. Como tú la pintes, como tú la quieras comentar, no es buena. La sabiduría de lo alto es así buena. Vida, paz, amor, bondad, benignidad, fe, esperanza, paciencia, templanza. Todo eso Dios te da. Porque somos un complemento. Nosotros en la iglesia somos como un cuerpo. El ojo necesita la boca, la nariz, los oídos. Pero tenemos que entender algo que necesitamos cada uno de nosotros. Necesitamos uno contra uno. No cuando Dios te bendiga, tú quieras coger la bendición para ti. A veces Dios te bendice y te dice Dios, mira, esa bendición que yo te di, dáselo al hermano que necesita, pero tú te haces chivo loco y te metes los cuartos, el dinero que es ajeno, que Dios te dijo que bendiga a esa persona, a su ministerio. Porque no es esa persona que tú estás bendiciendo, es su ministerio de esa persona. Y cuando tú bendices el ministerio de esa persona, ese ministerio te da una autoridad del ministerio de esa persona a ti. ¿Por qué? Porque tú estás honrando ese ministerio. No estás honrando nada más a él. No estás honrando a César, no. Si estás honrando el ministerio. No a César, sino el ministerio. Entonces cuando hay algo que nosotros tenemos que entender, que es la honra. Honrar al hombre de Dios. Honrar al ministerio que porta de parte de Dios. Porque nosotros tenemos que entender algo. Porque si Eliseo no honraba el manto de Elías, el manto de Elías no iba a posar sobre Eliseo. En tan tal que Eliseo tuvo que ser siervo de Elías para poder alcanzar el manto de Elías. Entonces debemos de honrar. El tiempo de antes, los profetas, el tiempo de antes, no es que estoy pidiéndole, solamente estoy hablando por la base de la Biblia, para que no me malinterpreten. En el tiempo de antiguo, cuando una persona iba a consultar a un profeta, iban con un presente.
iban con una ofrenda ya, a saber, a ver lo que Dios le va a decir a través de ese profeta. Pero ellos iban con un presente ya en el profeta. Entonces, el que no da un presente al profeta a ver lo que Dios te va diciendo, te está convirtiendo en un Saúl. Porque Saúl, siendo rey, cuando iba a consultar a Samuel, no le daba ofrenda. Dejaba el dinero, o sea, el criado que él tenía que pagar por él, dando una ofrenda al profeta, un rey de un reino, que no le salía por ningún lado, un hombre que tenía su cuarto. Entonces debemos de entender, mis hermanos, debemos despojarnos. Cuando nosotros despojamos, porque los mismos discípulos de Jesús tuvo que despojarse. Ellos tuvieron que despojarse. Jesús dijo, sígueme. Soltó Pedro la pescadería, que es el negocio de él que él tenía, donde él trabajaba, conseguía su fuente de ingresos. Tuvo que soltar para seguir a Jesús. Entonces tenemos que soltar para seguir a Jesús. No quieres tú llevarte lo que Jesús dijo que deje. No quieras llevártelo tú. No, porque así no funciona. Tenemos de soltar, despojarnos. Si Zaqueo se despojaba de todo lo que él robó a los pobres, si no se despojaba, Jesús la salvación no iba a entrar a su casa. Escuche esto. No iba a entrar a su casa si él no se despojaba. A lo que él robó, que él sabía que le robó a los pobres, yo cuadruplicado se lo voy a devolver. Cuando hizo una visita, Jesús va a hacer, dile a Jesús que te visite y verá lo que tú tienes que despojarte y lo que tú tienes que quitarte dentro de ti. Porque hay unas cosas que nosotros debemos de entender y de saber algo, que es que debemos de estar despojados. Cuando nosotros despojamos, porque el mismo Jesús se despojó de su mismo trono para venir a morir por la humanidad. Oye, el mismo Jesús, porque se quería destruir la tierra completa y hacía otro, hacía otra gente. Y él no, él quería la misericordia. Es tal que nos quería tanto a nosotros que él vino a morir para darnos salvación. Oye eso, para darnos salvación a nosotros, él vino y murió por nosotros. Y así nosotros no somos agradecidos. Debemos de agradecerle al Señor cada día, cada noche, cada instante. Porque hay personas que no agradecen, dan la gracia, pero no agradecen. Por eso es mejor agradecer que dar gracia. Porque nosotros somos algo que debemos de entender, que debemos de agradecerle a Dios en espíritu y en verdad. Y nosotros, eso es lo que debemos de entender, mis hermanos. Y ya este es el mensaje que Dios me dio para dárselo a ustedes en esta noche. Vamos a estar orando para luego despedir. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, tú eres grande y poderoso, Padre amado. Espíritu Santo de Dios, glorifícate cada uno de ellos, Señor, que tú te glorifiques de una manera muy especial, Padre amado. Que sea ellos, Señor, que se dispongan ellos mismos, Señor, no que sea obligatoriamente, sino que se salgan de su corazón, Padre amado. Que sea tú limpiando, Señor, su corazón día tras día, Señor, para que ellos caminen hacia la estatura de varón perfecto, Padre amado. Sea tú glorificándote de una manera muy especial a cada uno de ellos, Señor. Si tenemos un familiar, Señor, enfermo, Padre amado, pone tu mano sanadora sobre cada uno de ellos, Señor, y que reciba sanidad en el nombre poderoso de Jesús. Que la gracia de Dios esté sobre cada uno de ellos, Señor. Que ellos crezcan, florezcan, Señor, que su ministerio se expanda, Padre amado, porque el ministerio es para expansión, Padre amado. Señor, que tú te glorifiques en su familia, en cada uno de ellos, Señor, de una manera muy especial, Padre amado. Te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que tú te glorifiques de una manera muy especial, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Shalom.